revelado, la increíble foto de una faxinera en el cuarto del millonario que cambió todo para ella. María pasaba sus días sumergida en la rutina de limpiar, recoger y organizar hogares ajenos, pero para ella, cada trapo inflamado de esfuerzo era un recordatorio de la promesa que le había hecho a sus hijos, jamás rendirse. La pérdida de su esposo había dejado un vacío profundo, un eco de silencios que retumbaban en su hogar humilde en un vibrante barrio de Guadalajara. Sin embargo, la vida continuaba, y con ella la necesidad de salir adelante. Con cada día largo, el sudor de su frente era el testigo de sus sacrificios, del amor que dedicaba a sus pequeños y de los valores que deseaba transmitirles: respeto, perseverancia, dignidad. Ese día, mientras sus manos se deslizaban sobre el mármol frío de la mansión donde trabajaba, se topó con don Felipe. Su figura austera y mirada penetrante la sorprendieron. No era precisamente su ambiente, la vida en la elegancia nunca había sido suya. Sin embargo, algo en su forma de observarla hizo que latieran las pequeñas esperanzas que María había guardado en lo más profundo. Cuando, inesperadamente, don Felipe le ofreció un puesto como asistente personal, su mundo se tambaleó. ¿Era posible que una faxinera, con sangre de luchadora, perteneciera a un espacio tan prestigioso? La duda la envolvió y, aunque la oferta era tentadora, la balanza de sus sentimientos oscilaba entre lo abrumador y lo prometedor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se sumergía en su nuevo rol, María descubría una pasión inesperada por la organización, un momento de claridad en medio de sus dudas. La llevaban a sentir que, al transformar espacios, también podía transformar su vida. Pero en cada rincón de esa casa cargada de lujos, un eco desgarrador de elitismo la seguía, recordándole su condición. Empezaron a surgir los murmullos, los comentarios despectivos que la catalogaban como la faxinera. El rótulo cortante comenzó a calar en su piel, y la batalla por la aceptación se volvía cada vez más dura. Todo cambió un día cuando una foto de ella, accidentalmente capturada en el cuarto lujoso de don Felipe, se viralizó en las redes sociales. Los comentarios crueles empezaron a desfilar por sus pantallas. La ira y el desprecio hacia su origen humilde se apoderaron de su mente, y, por primera vez, el caos interior que había mantenido bajo control comenzó a estallar. La angustia se palpaba en el aire, y las inseguridades, como sombras, comenzaron a rodearla. ¿Sería siempre vista de esa manera? Mientras María lidió con el dolor de las palabras, se encontró frente a su antiguo profesor, don Ramón. Él, firme como un roble, le habló de su fortaleza y de su valor. Con cada palabra, le devolvía un pedazo de confianza, ayudándole a entender que su esencia no era lo que otros pensaban, sino la lucha que llevaba en su corazón. La presión se intensificaba, y el dilema moral de elegir entre luchar por su nuevo sitio en esta sociedad despreciativa o refugiarse en su hogar, protegida pero limitada, se tornaba cada vez más desesperante. María sabía que su vida, así como sus hijos, dependía de cómo decidiera navegar por ese río turbulento. En el punto álgido de su incertidumbre, un secreto sobre la vida de don Ramón se deslizó hacia ella como un susurro del destino. Esa revelación podría cambiar no solo su perspectiva, sino también el rumbo de su batalla. Con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo por respuestas, María enfrentaba una encrucijada: luchar por un futuro que siempre había anhelado o rendirse y abrazar lo conocido. El eco de las críticas seguía resonando y su mirada se posó en la foto que la había puesto en el ojo del huracán. ¿Sería su caída inminente o el inesperado impulso hacia su transformación? Las mañanas comenzaban a sentirse diferentes para María. Al abrir los ojos, la luz del sol que se colaba por la ventana parecía ahora un recordatorio de la posibilidad de un nuevo comienzo, aunque el peso del odio ajeno la acompañara.
La despierta realidad de su mundo se reflejaba, innegablemente, en la vibrante ciudad a sus pies. Desde la altura de la mansión, Guadalajara parecía un vasto océano de oportunidades, sin embargo, su timón interno temía la próxima tormenta de la crítica pública que la seguía como una sombra. Los días pasaban en su nuevo rol, rodeada de una colección de lujos que nunca había imaginado. María se dedicaba a gestionar horarios y eventos, a asegurar que don Felipe se moviera con la misma gracia que había observado en todos los espacios que había tenido que organizar. Esa eficiencia destacaba su deseo de aprender y crecer, una chispa que ardía en su interior. Sin embargo, el eco de la faccinera seguía retumbando, envenenando la claridad que había empezado a cultivar. Un día, al recibir una llamada de un alto ejecutivo que necesitaba urgentemente la asistencia de don Felipe, sintió que ese momento podría ser la salida a su laberinto emocional. Decidida a demostrar su valor, se preparó meticulosamente, planificó cada detalle, cada palabra, anticipándose a las exigencias de un ambiente que parecía nunca tolerar su presencia. El día llegó, y el nerviosismo se transformó en un motor de acción. Podía sentir cómo en cada paso que daba, los escombros de su antiguo yo se volvían cada vez más ligeros. La reunión se desarrolló de una manera que la hizo sentir viva. Su voz, un poco temblorosa al principio, adquirió firmeza a medida que respondía a las preguntas y discutía temas complejos. Don Felipe le lanzó una mirada de aprobación, y por primera vez comenzó a imaginar que podría estar en la senda correcta. Sin embargo, el regusto del éxito se vio ensombrecido por un comentario despectivo de uno de los ejecutivos al salir de la sala. ¿Quién se creía esta faccinera? Como un tiro de flecha, esas palabras atravesaron su corazón y su determinación. A la semana siguiente, el bullicio de la oficina no cesaba. Desde el pasillo, sus compañeros murmuraban y el ambiente se sentía tenso. María se dio cuenta de que la noticia sobre la reunión ya se había esparcido, distorsionada. La mirada de desprecio seguía su curso como un halo tenebroso. En ese momento, decidió canalizar ese dolor en su propia narrativa. Por primera vez, se sentó en la mesa de su hogar y comenzó a escribir. Sus hijos lo observaban, intrigados y asombrados. La pluma en su mano se convirtió en un artefacto de poder. Plasmar sus pensamientos, sueños y frustraciones la ayudó a tomar conciencia de la fuerza que llevaba dentro. Era momento de enfrentar la tormenta y no dejar que la tempestad la echara a los brazos de la mediocridad. Mientras las palabras danzaban sobre la página, un nuevo dilema apareció, el secreto de don Ramón. Sus pensamientos chocaban con la idea de indignación y confianza. ¿Cómo usar ese conocimiento para no solo avanzar ella misma, sino ayudar a otros en su situación? La lucha por su propia identidad se tornaba más compleja. La revelación no tardaría en presentarse. María sentía que, ahora más que nunca, debía empoderarse. Estaba lista para hablar, no solo por ella misma, sino también por todas aquellas voces que habían sido silenciadas. La imagen de la faccinera empezaba a transformarse en algo diferente, en una figura de resiliencia. Días después, mientras revisaba alguna tarea pendiente, recibió un mensaje inesperado que le hizo fruncir el ceño. Era de un viejo contacto en las redes. ¿Te gustaría hablar sobre tu historia? La tentación de abrir esa puerta fue un claro guiño del destino. Un nuevo desafío se dibujaba ante ella, la oportunidad de elevar su voz por encima del ruido. María respiró hondo, aferrándose a la idea de que, quizás, esa era su oportunidad para corregir la narrativa que otros habían escrito para ella. ¿Le daría un giro a su vida y la de otros, o el miedo la devolvería al silencio? El eco de su determinación resonaba con fuerza. Era el momento de actuar o, una vez más, ceder bajo el peso de expectativas ajenas. María sabía que el mensaje en su teléfono era solo el principio. La oferta de compartir su historia resonaba con ella en niveles profundos, una mezcla de emoción y temor. Su mente se llenó de preguntas, ¿realmente estaría lista para abrirse de esa manera? Pero, sobre todo, otra voz dentro de ella clamaba por acción. Los días que siguieron fueron una marea de reflexión y análisis. Cada conversación en la oficina la hacía sentir más pequeña, el eco de la faccinera aún reverberaba, pero ahora con un matiz diferente. María se sentó a analizar su trayectoria.
Había crecido mientras otros la menospreciaban, había ganado competencias que, en su antiguo mundo, nunca se le hubieran permitido explorar. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que su habilidad para organizar eventos no era solo una cuestión de logística, había logrado conectar personas, traducir ideas en realidades viables. Sin embargo, había un área en la que aún se sentía insegura, hablar en público. Esa representación de su voz, su esencia en el escenario, era lo que frenaba su avance. Por las noches, se entregaba a sus escritos. Las páginas se convirtieron en su refugio y su campo de batalla. A medida que plasmaba sus pensamientos, decidía qué partes de su historia quería compartir con el mundo. En sus letras emergía un nuevo personaje, la mujer que se levantaba con cada golpe y las transformaba en un impulso de cambio. Esto no solo era una búsqueda personal, sino un acto revolucionario, un camino hacia la visibilidad. Un día, mientras pensaba en cómo compartir su historia, recordó a don Ramón. El secreto que guardaba podría ser una palanca poderosa. Sopesó las implicaciones, si decidía hablar, podría revelar la realidad acerca de las injusticias y la manipulación existentes en el entorno donde se movía. Pero esta revelación traería consecuencias, y el riesgo era tangible. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su trabajo y su estabilidad por una verdad que podía cambiar el juego? La disyuntiva la llevó a buscar respuestas. Se decidió a consultar discretamente a un mentor que había conocido en su camino profesional, alguien que había sido testigo de las luchas y éxitos de la vida corporativa. La reunión en la cafetería del centro era clave. Aunque la broma sentía el peso de lo desconocido, María estaba decidida a llevar esa conversación hacia un lugar de claridad. Quería obtener estrategias, entender cómo manejar las repercusiones de su verdad. En su mente, trazó un plan: primero, accionar su voz en la reunión informal y, una vez sintiera que había ganado cierta confianza, revelaría lo que sabía de don Ramón. También apoyaría su narrativa sobre lo fácil que era deshumanizar a alguien al encasillarlo en un estereotipo como la faccinera. Con cada día que pasaba, el llamado a compartir su historia se intensificaba. ¿Podría ser un faro para otras mujeres atrapadas en silenciados ecos de menosprecio? La posibilidad se sentía liberadora, aunque la ansiedad la invadía. Al comunicarse con su viejo contacto, se encontró redactando un borrador de su discurso, transformando la rabia y la decepción en empoderamiento. El momento de la verdad llegó cuando decidió aceptar la invitación. María sintió que la vulnerabilidad sería su mayor fortaleza, que revelar su historia no significaba solo una exposición personal, sino abrir un espacio para que la historia de muchas otras mujeres también fuera escuchada. Mientras dejaba la cafetería, su corazón latía con fuerza. Un nuevo paso se abría ante ella, y con él, una ventana de posibilidades. Con cada paso que daba, moría un poco el antiguo eco de desprecio. Avanzar se sentía correcto, casi inevitable. Pero, aún así, el temor la atravesaba. La decisión estaba hecha, María estaba lista para compartir su historia. En el camino de su transformación, el verdadero desafío se lo presentaría la reacción de quienes escucharían su voz. Al mirar su reflejo en el cristal de la puerta, vio más que a una faccinera, vio a una narradora lista para escribir su propio destino. La pregunta que la seguía era, ¿su voz sería suficiente para cambiar la historia que la mayoría había dado por sentada? La mañana del evento llegó con una mezcla de nervios y expectativa. María se despertó temprano, la luz del día parecía brillar más intensamente, como si el universo la estuviera animando a dar el paso. Se sentó frente al espejo, ajustó su cabello y repasó mentalmente cada palabra de su discurso. Necesitaba que su voz sonara fuerte, clara y con propósito. No podía permitirse caer en el eco de etiquetas ajenas. Tenía que ser María, la narradora. La crítica interna la acompañaba. ¿Y si su mensaje no resonaba? ¿Y si el temor a lo desconocido la paralizaba en el momento crucial? Pero en esos momentos de duda, recordaba las noches en que las páginas de su diario se llenaban de determinación. Aquella María, que había enfrentado y superado el desprecio, no podía desvanecerse ante un auditorio, devorada por inseguridades. El lugar estaba lleno, un espacio elegante que representaba todo lo que un día había sentido lejano.
Las miradas se centraron en ella, el murmuro de la multitud creando una atmósfera casi eléctrica. María se sintió abrumada por un momento, pero se aferró a la idea de que estaba allí para compartir, no para ser juzgada. Se acercó al micrófono, sintiendo el peso del momento. Respiró hondo. Las primeras palabras salieron de su boca como un susurro, pero se hicieron más fuertes con cada frase. Habló sobre su experiencia, sobre la etiqueta que la había marcado, y cómo esa designación de faccinera había sido un grillete que había empezado a romper. La historia de su vida fluía a través de ella, hilando las luchas y victorias que, hasta entonces, habían permanecido en la penumbra. Mientras se adentraba en la narrativa, se acordó de don Ramón. Decidió que era hora de hablar de él, de su papel en un sistema que, como ella, también había intentado traspasar sin honor. Con cada palabra, el deseo de compartir esa verdad arrolladora crecía y se convirtió en una oleada de energía. Ella no solo liberaba su voz, sino que, a su vez, daba voz a cientos que la habían precedido. Las reacciones en el público variaban, algunos mostraban empatía, otros incredulidad. Era predecible, pero eso no la detuvo. Al contrario, sus ojos brillaron con la comprensión de que esa exposición genuina podía acarrear consecuencias. La vulnerabilidad llevada a cabo en un espacio de poder era un acto de desafío que ella estaba decidida a completar. Finalmente, al concluir su discurso, sintió una oleada de alivio y, al mismo tiempo, un susurro de inquietud. Lo que había compartido no era solo su historia. Era un reto para aquellos que se consideraban por encima de ella. Los aplausos la envolvieron, pero también llegaban los murmullos de algunas risas despectivas. Esas reacciones la calaban hondo, pero el eco de su voz había resonado también en los corazones de algunas mujeres en la audiencia. Sabía que había tocado algo en ellas. Tras caminar fuera del escenario, la adrenalina la saturaba. Había sido un primer paso, pero el eco de sus palabras seguiría reverberando en su mente. Las repercusiones no tardarían en llegar, y el impacto podría ser tanto positivo como negativo. Ahora debía prepararse para la reacción de sus superiores, y especialmente, de don Ramón. ¿Qué sucedería cuando él escuchara su verdad? María miró hacia el horizonte, enfrentando la próxima etapa de su viaje personal. Se sentía más empoderada que nunca, pero la incertidumbre continuaba acechando. ¿Realmente estaría lista para afrontar la tormenta que venía? La decisión de hablar había sido liberadora, pero ahora entendía que el verdadero conflicto aún estaba por desatarse. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿qué pasaría con su carrera cuando los secretos comenzaran a salir a la luz? La inquietud se convirtió en un constante zumbido en la mente de María mientras sus pasos la llevaban de regreso a su oficina. Cada contacto visual con un colega se sentía como un minucioso examen, su rostro, una máscara en la que intentaba ocultar sus verdaderos sentimientos. La incertidumbre la abrumaba, y las ganas de huir se colaban en su interior, pero sabía que no podía permitirse rendirse. Había hecho un compromiso con su verdad, y cada paso se sentía como un ladrillo en el camino hacia su nueva vida. Retrasó por unos instantes la apertura de la puerta. En su mente, la imagen de don Ramón emergía como un espectro amenazante. No sería solo un superior desencantado, era alguien que tenía el poder de socavar no solo su carrera, sino toda la autoconfianza que había cultivado con tanto esfuerzo. Durante años, había sabido cómo manipular las vidas de los que lo rodeaban. Sin embargo, el desafío que había decidido asumir la había cambiado, y la era de la sumisión parecía haber terminado. Cuando finalmente entró, la sala estaba silenciosa, como si el aire mismo se contuviera. María se sentó en su escritorio, su corazón palpitaba con fuerza, mientras sus colegas murmuraban en la distancia, lanzando miradas furtivas. Ella sabía que habían escuchado su discurso, las murmulladas palabras, las miradas entrelazadas antes de su presentación, todo permanecía en el aire como una tensión ineludible. Pero entre ese caos interno, una decisión comenzó a gestarse, no dejaría que la opinión ajena la definiera. El tiempo parecía estar detenido, cada segundo alargándose en una dimensión donde solo existía ella y sus pensamientos. Recordaba cómo, en sus días más oscuros, había dejado que otros decidieran su valía. Esa noche, algo en su interior se había transformado.
La idea de ser vista no como un objeto de burla, sino como una persona que había superado adversidades, la empujaba hacia adelante. Poco después, don Ramón apareció en la oficina. Su presencia imponente llenó el espacio, y de inmediato, el bullicio se detuvo. Se acercó a ella, su mirada oculta tras una cortina de desprecio habitual. «Estamos en un momento delicado, María», dijo, su voz firme y cargada de una autoridad recalibrada. «Elegiste un camino arriesgado. Hay consecuencias para lo que dijiste». María sintió que sus entrañas se retorcían. El miedo acechaba en los rincones de su mente, pero no podía rendirse. «Sé que cada verdad tiene un coste, don Ramón», contestó, colocando cada palabra como un ladrillo en su muro de protección. «No estoy aquí para agradar, estoy aquí para ser escuchada». Las palabras resonaron en su pecho, como un eco de la valentía que había comenzado a definirla. Sin embargo, la respuesta de don Ramón fue despectiva. «No olvides tu lugar. Tu historia no te exime de las responsabilidades que tienes aquí». Esa declaración golpeó a María, pero su mente estaba acelerada. ¿Este ataque era una advertencia o simplemente una muestra de desprecio? Aunque el miedo surgía, también sintió una respuesta emergiendo, estaba cansada de vivir en la sombra de otros. Los ecos de mil inseguridades empezaron a desvanecerse en su mente. Mientras don Ramón se alejaba, María sintió que cada vez más, algo cambiaba en ella. Había dicho no a la sumisión, y esa decisión podría ser el inicio de un nuevo sueño. El camino no sería fácil, pero su voz era su recurso más poderoso. Nunca antes había tenido la oportunidad de confrontarlo, el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Al mirar por la ventana, un nuevo horizonte se dibujó, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de colores intensos. Las sombras de las dudas no la acechaban, sino que se convertían en una parte del paisaje que estaba decidida a abrazar. Se decía a sí misma que a partir de ahora, no se dejaría amedrentar. Había desencadenado una historia que iba más allá de su propia experiencia. Pero mientras María seguía reflexionando sobre su nueva realidad, una imagen inquietante cruzó su mente. La posibilidad de que don Ramón intentara desacreditarla no era solo cierta, sino inminente. ¿Cómo sería su carrera si empezaran a sacar a la luz los secretos que guardaba? La pregunta vibraba en el aire, y la inquietud crecía a cada segundo. Era crucial que se preparara para lo que vendría. María se sintió impulsada a buscar apoyos, alguien que pudiera respaldarla frente a la tempestad que se avecinaba. En ese instante, una idea surgió en su mente que la dejó paralizada. ¿Tendría que implicar a otros en su defensa para asegurar su integridad y su carrera? Había llegado el momento de enfrentar también esta nueva parte de su vida. María sintió que el aire se tornaba pesado mientras se sentaba en su escritorio. La idea de involucrar a otros en su defensa flotaba en su mente, como un doble filo que podía tanto cortarle las alas como elevarla. Comprendía que no podía enfrentar a don Ramón sola, pero también sabía que era arriesgado. No todos sus colegas podrían entender la importancia de su lucha. La incertidumbre la invadía, pero al mismo tiempo una chispa de determinación la empujaba a tomar acción. Decidió que necesitaba aliados en este nuevo camino, personas que realmente creyeran en su visión y en su derecho a ser escuchada. Durante su jornada, se dedicó a observar a sus compañeros. Había quienes evitaban su mirada, temerosos de las consecuencias, pero entre ellos, identificó a algunos que, como ella, deseaban el cambio. Pasadas unas horas, se acercó a Pedro, un compañero de confianza que siempre había mostrado empatía hacia ella. «Pedro», comenzó María, su voz temblaba un poco aunque intentaba sonar firme. «¿Puedo hablar contigo? Creo que necesitamos unir fuerzas». Las palabras salieron de su boca con más seguridad de la que sentía. Era crucial compartir su visión con alguien que pudiera comprender el riesgo que estaba asumiendo. El café en la máquina servía como telón de fondo para esta conversación furtiva. Al entrar, María sintió cómo la conversación se tornaba el refugio para sus ansias de cambio. «He hablado de problemas que hemos tolerado durante mucho tiempo», continuó, buscando los ojos de Pedro como si quisiera que él también viera lo que ella había descubierto. «No podemos seguir callando. Si don Ramón intenta desacreditarnos, necesitamos una voz collective.
Soy yo ahora, pero podría ser tú mañana. La mirada de Pedro mostraba confusión, pero también interés. Sabes que hay riesgos. No a todos les gusta el conflicto. ¿Y si empeoras las cosas? Cuestionó, apretando la taza de café como si le diera fuerza. María comprendió su miedo, pero también el suyo. Si no lo hacemos ahora, seguiremos atrapados en su juego. Estoy lista para enfrentarlo, pero no puedo hacerlo sola. Necesitamos ser un frente unido. Fue el momento decisivo. Ella resaltó que la lucha no solo era por ella, sino por todos aquel que se había sentido disminuido por el poder de don Ramón. La conversación resonó en el aire. Con cada palabra, sentía como el embrión de una estrategia comenzaba a tomar forma. Tenía que comunicar su mensaje con claridad y pasión. Te invito a ser parte de esto, Pedro. Hablemos a otros, compartamos lo que sentimos y lo que hemos soportado. Esa noche, María trabajó en un plan. Anotó sus pensamientos, trazando líneas entre los puntos, construyendo una red de apoyo a su alrededor. Sabía que no bastaba con abrir la boca, debía preparar su defensa. Con la imagen de don Ramón acechándola en su mente, se sumergió en documentos, escuchó confidencias de sus colegas e indagó aquel ambiente hostil que comenzaba a transformarse en terreno fértil para el cambio. Al día siguiente, un correo electrónico comenzó a circular entre algunos colegas inusualmente coordinado. Era una invitación a una reunión sobre las inquietudes que tenían en el trabajo. María sonrió al leerlo. A menudo, las mejores ideas brotan de la presión y el deseo de romper el silencio. Pero, mientras ella se sentía optimista, no podía ignorar la sombra de la manipulación que don Ramón aún proyectaba. La pregunta de cómo respondería si su nombre aparecía en el correo a la vista de todos le hizo tambalear un momento. La posibilidad de un contraataque se cernía sobre ella, volviendo el aire denso. Con el frente unido montándose lentamente, una visión nueva iluminaba el futuro. Era un juego de ajedrez y María se sentía como una reina con el poder de dar un paso decisivo. Sin embargo, no podía escapar del inquietante presentimiento de que don Ramón no se quedaría de brazos cruzados. El día que ella sacara a la luz su verdad podría ser liberador, pero podría también convertirse en un campo de batalla. Cuando el timbre sonó anunciando el inicio de esa reunión, María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había síndromes que podían romper relaciones, y ella estaba a punto de cruzar una línea en la arena, una que nunca podría borrarse. ¿Sería este el momento de la verdad para la lucha que había comenzado, o caería en la trampa del miedo y el secreto que don Ramón había tejido a su alrededor? La sala se llenó, y su corazón comenzó a latir desbocado. Las miradas de sus colegas, expectantes y nerviosas, la rodeaban. Era hora de manifestar su deseo de cambio, pero esa revelación confrontativa podría llevar a consecuencias imprevistas. ¿Sería ella capaz de enfrentarse a lo desconocido sin mirar atrás? La decisión estaba en sus manos, y para ella, el tiempo se acababa. El ambiente en la sala se tornó irrespirable. A medida que María tomaba asiento, el murmullo que había comenzado en la entrada se extinguió como una cerilla apagada. Las miradas inquisitivas eran como dardos en el aire. Cada rayo de curiosidad parecía intensificar la presión en su pecho, y en ese instante, se dio cuenta de que la impresión que causaría no solo recaería sobre sus palabras, sino sobre lo que representaba. Era la encarnación del cambio, de la resistencia. Mientras los colegas intercambiaban comentarios trivialmente, su mente empezó a repasar las notas que había elaborado la noche anterior. Había ensayado cada frase, cada argumento. Sin embargo, la ansiedad ahora transformaba aquellas palabras en un laberinto de dudas. Controlar sus emociones era crucial, si perdía el hilo, podría ser el fin. Recordó la conversación con Pedro: si no lo hacemos ahora, seguiremos atrapados en su juego. Esa idea la reconfortó un poco. Cuando la reunión finalmente dio inicio, la figura de don Ramón ocupaba una sombra en su mente. El silencio previo al primer comentario era aterrador, un suspenso en un juego de dominó. Alguien tomó la palabra, y el ciclo de quejas habituales comenzó a girar: el trabajo es demasiado, no tenemos suficientes recursos, las decisiones son unilaterales.
Sin embargo, cada comentario era una oportunidad que se le ofrecía para ganar terreno. María levantó la mano, normalmente un gesto insignificante, pero en ese momento, representaba una declaración de intenciones. Cuando el moderador le cedió la palabra, sintió que todo se paralizaba. En el fondo, su voz se alzaba con una firmeza renovada. Le habló a sus colegas de los problemas que los mantenían atrapados, del poder que don Ramón ejercía sobre ellos, pero también del potencial que poseían juntos. A cada palabra pronunciada, la atmósfera se cargaba de tensión, pero ella finalmente empezó a liberar el peso que había llevado por tanto tiempo. Nos han hecho creer que somos vulnerables, que necesitamos su aprobación para existir aquí. Hoy estoy aquí para decirles que eso no es cierto. Cada uno de nosotros merece ser escuchado y creer en su derecho a expresarse. Mientras sus ojos escaneaban el grupo, notó un par de cabezas asentir en silenciosa aprobación. Su mensaje empezaba a calar hondo, y ese pequeño destello de esperanza alimentó su valentía. Al concluir su discurso, los murmullos se intensificaron, pero en lugar de inseguridad, María sintió una ola de fuerza atravesarla. Sabía que había provocado un cambio en la dinámica. No obstante, justo cuando la sala comenzó a llenarse de nuevos intercambios de ideas, un sonido desgarrador interrumpió la incipiente oleada de apoyo, la puerta se abrió de golpe. Don Ramón apareció, con una mirada fría que congeló el ambiente. La mirada intensa de don Ramón no solo estaba dirigida a ella, sino a cada uno de los presentes. ¿Qué se está diciendo aquí? Su voz resonó, potente y autoritaria, dejando claro quién dominaba el escenario. María sintió que el aire se le escapaba, y el tumulto de su mente le recordaba que el enfrentamiento estaba lejos de haber terminado. ¿Sería este el momento decisivo que había temido o, quizás, aquella sería la oportunidad de demostrar su valía? La lucha había comenzado, pero ahora se sentía más fuerte, pero también más expuesta. Don Ramón había cruzado el umbral y estaba un paso más cerca de hacer que sus temores se convirtieran en realidades. El hilo de confrontación se tensaba en el aire, y María comprendió que la próxima jugada no solo era crucial para su futuro en la empresa, sino también para su crecimiento personal. Mientras su corazón latía con una intensidad acelerada, la pregunta era clara: ¿sería capaz de mantenerse firme ante la presión del rival, demostrando que su voz y su verdad eran más poderosas que la amenaza de su superior? La respuesta, en cada latido, se volvía menos incierta. Pero si había algo que sabía con certeza, era que iba a luchar. María sintió el sudor en sus palmas, y el ruido de la sala se desvaneció a medida que su mente se concentraba exclusivamente en don Ramón. Debo mantener la calma, debo ser asertiva, se repetía. Cada mirada de sus compañeros, mezcla de curiosidad y temor, la empujaba hacia adelante. Era un escenario desconocido y temía que la más mínima vacilación podría desmoronar el avance que había logrado. Don Ramón, como un depredador olfateando el miedo, no necesitaba mucho para imponer su dominación. ¿Qué hace una subalterna hablando de derechos en esta empresa? Todos sabemos que esto está más allá de sus capacidades, se expresó con una arrogancia que amenazaba con asfixiar el fragmento de esperanza que ella había encendido. En ese momento, la adrenalina se disparó y la incomodidad comenzó a transformar su temor en determinación. Es cierto, esta batalla no se trata solo de mí, es algo más grande, pensó. Sin embargo, en su interior había un dilema que pesaba más que el juicio de don Ramón: ¿sería capaz de defender su posición sin perder la confianza en sí misma? Tomando aire, recordó cuánto había trabajado para llegar hasta aquí. No solo es mi voz, son las voces de todos, se recordó a sí misma. Consciente de que el poder de don Ramón derivaba de su capacidad para silenciar a los demás, sentía que cada palabra era un acto de resistencia. Lo que se discute aquí me concierne directamente, y no hablaré en términos defensivos. Este es un espacio de diálogo que todos merecemos y no tengo miedo a expresarlo, desafió, inesperadamente firme. Las murallas de su anterior inseguridad empezaron a desmoronarse, y aunque sabía que el temor seguiría acechando, en ese instante se sintió invulnerable. Las reacciones en la sala variaron. Algunos susurraban a sus espaldas, pero otros parecían apoyarla. Su autoestima comenzó a alimentarse del simple hecho de estar en pie.
Era una chispa que no podría ignorar, y en su interior, entendió que había dado un primer paso hacia su autoafirmación. ¿Qué es lo que piensas ofrecerle a este grupo, María? Palabras vacías como siempre, retumbó don Ramón, pero ella ya no estaba dispuesta a ceder terreno. Ofrezco valor. Ofrezco un futuro donde todos juntos decidamos cómo avanzar, sin la mediación de una autoridad que nos oprime. La transformación empieza en nosotros, no en sus decisiones unilaterales. Las miradas empezaron a cambiar. Un par de colegas que había considerado como meros observadores comenzaron a murmurar entre ellos. La dinámica de la sala, aunque tensa, parecía girar lentamente a su favor. Sin embargo, sabía que don Ramón no se rendiría sin luchar. Su expresión se endureció y su cuerpo se posicionó de modo defensivo. Mientras el ambiente se cargaba de una energía palpable, María sintió que el espacio se reducía y era solo ella y don Ramón. La confrontación estaba lejos de terminar, y las decisiones que se tomarían a partir de ese momento determinarían no solo su destino profesional, sino su transformación personal definitiva. Cada palabra cuenta. Cada mirada puede ser un aliado o un enemigo, reflexionó, y a medida que el enfrentamiento se intensificaba, un nuevo sentido de propósito se apoderó de ella. Pero, en medio de esa furia y determinación, una inquietud creció. ¿Acaso estaba lista para las repercusiones que sus decisiones traería? La lucha apenas comenzaba, y los desafíos por venir parecían aún mayores. La próxima jugada no solo podría cambiar su vida laboral, sino ser el catalizador de una metamorfosis profunda, una que nunca imaginó que podría llevar a cabo. Con el corazón latiendo desbocado, se preparó para el siguiente asalto, sabiendo que la verdad podría romper más barreras de lo que nunca tuvo en cuenta. Pero en su mente una pregunta persistía: ¿saldría victoriosa de esta batalla o el sacrificio sería su único legado? La tensión en la sala se palpaba como un aguijón en su piel. María comprendía que la atmósfera había cambiado, pero el eco de las palabras de don Ramón todavía resonaba en su mente. Su desafío lo había sacado de su zona de confort y, para ella, eso era una victoria. Pero las pequeñas victorias no eran suficientes para asegurar el cambio que anhelaba. Necesitaba un plan, una estrategia para transformarse de una simple voz a un verdadero agente de cambio. Mientras los murmullos continuaban, su cerebro funcionaba a 1000 por hora. ¿Qué pasos debo seguir para consolidar mi posición? No puedo dejar que un ataque verbal me desanime, pensó. Fue en ese momento que decidió que era hora de transformar sus habilidades en una herramienta poderosa. En sus años de experiencia, había observado cómo muchos colegas preferían acatar órdenes en lugar de cuestionar el status quo. Esa cultura de sumisión había generado un ambiente tóxico, y ella era una parte activa de ese sistema, a pesar de que la impotencia la había acompañado durante mucho tiempo. La decisión de enfrentarse a don Ramón era también la decisión de enfrentar su propia historia. ¿Y si me rodeo de otros que comparten mi visión?, se preguntó. La idea de formar un grupo que impulsara el cambio comenzó a tomar forma en su interior. Necesitaba aliados, personas que también estuvieran dispuestas a desafiar la falta de comunicación y el abuso del poder. Se dio cuenta de que su miedo a hablar se basaba, en gran parte, en su soledad. Lentamente, comenzó a observar cuáles de sus compañeros mostraban destellos de insatisfacción o frustración. Miradas furtivas, sonrisas tímidas que se apagaban al cruzar con don Ramón, las señales eran evidentes. Un par de ellas, Marta y Luis, compartían miradas de apoyo en los momentos más críticos. Esa conexión le dio fuerza. Ellos entienden, pensó. Podemos construir algo juntos. Con cada interacción, su visión se iba clarificando. No se trataba únicamente de confrontar a don Ramón, sino de desplazar la cultura de miedo que él había cultivado. Planeó abordar el tema con Marta y Luis durante el almuerzo, donde podrían hablar libremente y compartir ideas sin la presión de la sala de juntas. El día avanzaba y, a medida que las horas transcurrían, su ansiedad se transformaba en anticipación. Había un sentido renovado de propósito que la impulsaba hacia el siguiente paso. No solo quería ganar una batalla, sino cambiar el juego por completo. En su mente, visualizaba una reunión donde todos pudieran expresar sus opiniones, donde sus voces fueran escuchadas y valoradas.
Cuando finalmente se reunió con Marta y Luis, el ambiente cambió. Las sonrisas genuinas se intercambiaron y, con cada palabra, se construyó una estructura sólida de ideas. Compartieron sus experiencias de descontento y la necesidad de fortalecer su confianza colectiva. Un movimiento empieza con una conversación, dijo Marta, sus ojos brillando de entusiasmo. Esa simple declaración resonó en el alma de María. Con cada idea planteada, la pequeña chispa de cambio cobraba vida. La fuerza unificada de su conversación era la prueba de que habían dado un paso hacia un cambio real. Mientras conversaban, María no pudo evitar recordar la confrontación de la mañana. El eco de la soberbia de don Ramón se desvaneció y quedó atrás. En lugar de divisiones, había encontrado un sentido de pertenencia que nunca había tenido. Aquella conexión era palpable, se sentía como una fuerza impulsora. Pero en el fondo de su mente, un temor se agazapaba. ¿Es suficiente esto para enfrentar a don Ramón? ¿Cómo reaccionará ante una nueva María, apoyada y decidida? Las preguntas quedaban flotando en el aire cuando concluyeron su conversación, y María se sintió más fuerte que nunca. Sin embargo, estaba claro que este recién descubierto sentido de comunidad no haría que los desafíos desaparecieran. La pelea estaba lejos de haber terminado. A medida que se alejaba, un pensamiento la asaltó: ¿habrá un precio que pagar por este acto de desafío? A medida que la noche caía, María realizaba que su transformación personal estaba destinada a una confrontación mayor. La lucha por ser escuchada recién comienza. ¿Hasta dónde estaré dispuesta a llegar? En ese instante vital, las palabras de don Ramón seguían resonando. Esta vez, reflejaban un desafío aún más profundo. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un cambio que podría ser monumental o, sin embargo, ser devastador. Los ecos de la sala fueron solo el principio. Ahora, en su mente bullía una incertidumbre amenazante y, con ello, una pregunta inminente: ¿construiría un espacio seguro para todos o caería en el abismo de la vulnerabilidad personal y profesional? María se encontraba en una encrucijada. La lucha que había comenzado no solo era por su propio reconocimiento, sino por cambiar un entorno que había permanecido estancado en la opresión. Tras las conversaciones con Marta y Luis, ya no se sentía sola en su desafío. El deseo de transformación colectiva había encendido en ella una nueva llama de poder y valentía. Una mañana, decidida y enfocada, María organizó una reunión con sus compañeros. Comprendía que no sería fácil, que el miedo siempre estaría presente, especialmente el de don Ramón, pero ya no podía permitir que lo desconocido la dominara. En la sala, la atmósfera era tensa. Al mirar a las personas que había convocado, sentía que había una mezcla de esperanza y preocupación. Así que decidió comenzar con su propia historia. Hoy estoy aquí porque creo que podemos ser más que simples piezas en un juego. Cada uno de nosotros tiene un valor inmenso que ha sido ignorado, comenzó María, dejando que su voz resonara con firmeza. Narró sus experiencias sobre cómo había sido etiquetada, cómo había sentido la opresión del juicio a su alrededor, pero también enfatizó el poder que había encontrado al unirse con otros. La voz de María se transformó en un clamor por la dignidad compartida, un llamado a la colectividad que tocaba los corazones de cada asistente. Mientras hablaba, se dio cuenta de que los ecos de su pasado se desvanecían. Estaba creando un nuevo relato, uno en el que la voz de la faccinera se transformaba en la de una líder. Su mensaje estaba resonando, y la atención de sus compañeros la animaba a seguir adelante. A medida que las ideas fluían, también lo hacían los apoyos. Otros comenzaron a compartir sus propias historias de opresión, y pronto la sala se convirtió en un espacio de empatía y apoyo. Un amigo cercano, Javi, se levantó para contar cómo había sido víctima de decisiones unilaterales, decisiones que lo habían hecho sentir insignificante. No solo somos empleados, somos seres humanos. Merecemos contribuir en el proceso, dijo, y la energía del grupo comenzó a crecer. La transformación que buscaban no solo era válida, era necesaria. María se sintió embargada por una emoción profunda al ver que sus compañeros finalmente estaban dispuestos a levantar la voz. La reunión se llenó de promesas de acción. Se acordó crear un grupo de trabajo, un equipo que pudiera abordar los problemas que don Ramón había ignorado durante tanto tiempo.
Pero más importante aún, estaban listos para enfrentar las consecuencias que vinieran de esto. María había creado una comunidad dispuesta a luchar, y con ella, la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. El eco de las vivencias compartidas y los contratos de apoyo resonaban a lo largo de la sala, pero también había una tensión palpable respecto a don Ramón. Sabían que este era solo el principio. Consciente de los desafíos que vendrían, María se sintió responsable de mantener al grupo unido y motivado. Tenía la convicción de que su historia, como la de muchas otras personas que la rodeaban, merecía ser contada y, más importante aún, escuchada. Una semana después, la inevitable confrontación llegó. Don Ramón, al notar el murmullo de cambios en la oficina, convocó a María a su oficina. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez, ya no temía tanto. Había crecido desde la última vez que habían tenido un intercambio, su voz ahora era una defensa de un acuerdo colectivo. Al entrar en la oficina, el ambiente se sentía pesado, pero María estaba decidida a hablar. ¿Qué está sucediendo, María? He oído rumores de que estás organizando algo. Cuidado con lo que intentas hacer, no querrás convertirte en el blanco de un conflicto innecesario, dijo don Ramón con una fingida calma. María elevó la mirada, sintiendo una oleada de valor. No estoy aquí para pelear, don Ramón, estoy aquí para ser escuchada. Mis compañeros y yo hemos decidido unificarnos para abordar problemas que afectan a todos. Este no es un conflicto, es un esfuerzo por crear un ambiente mejor para todos, respondió. Sus palabras eran firmes, y ahora sentía la seguridad de su grupo detrás de ella. El rostro de don Ramón se tornó de moño, pero no podía ignorar la determinación que emanaba María. Había transformado el miedo en confianza. Si hay que cambiar, haremos lo necesario, continuó. Pero no lo haré sola. Esta decisión la hemos tomado juntos. En su interior, María comprendió que la victoria no solo era personal, era la libertad que otros también buscaban. Por un momento, don Ramón se quedó en silencio. La lucha personal que María había emprendido ahora se reflejaba en la voz de sus colegas, en el deseo de generar un cambio real. Ella había descubierto su fortaleza y, más allá de eso, el poder de su comunidad. A partir de ese instante, María sintió cómo la confianza se expandía dentro de ella. Había confrontado sus temores, y aunque el camino por delante estaría lleno de retos, la resolución interna había florecido en un sentimiento de empoderamiento que había estado guardando. No solo había conquistado su espacio, sino que el levantamiento de su voz había brindado una oportunidad genuina para todos sus compañeros. Finalmente, días después de la reunión, María y su grupo se sentaron con don Ramón para discutir su plan de adaptación. La transformación no ocurriría de la noche a la mañana, y María lo sabía, pero mientras celebraban los pequeños logros, sabían que su voz había dejado una huella indeleble en el espacio en el que antes solo había habido silencio. Con el tiempo, el camino se fue definiendo. María había dejado de ser la faccinera para convertirse en una líder que instaba a la acción. Había conquistado su propio lugar en el mundo y, al hacerlo, había inspirado a otros a encontrar su valor y voz. El legado que había comenzado a construir se extendía más allá de ella misma, era una enseñanza para aquellos que alguna vez temieron ser vistos. María, ahora más segura que nunca, sabía que su viaje apenas comenzaba. Cada paso hacia el futuro se sentía firme, y la confianza florecía a medida que seguía avanzando. Entendía que había abrazado su historia y la había transformado en un contexto donde ya no había lugar para la opresión. En su corazón, el eco de su voz resonaba con fuerza. Sabía que su mayor logro no era solo su lugar como asistente personal, sino haber ayudado a otros a alzar sus voces y convertirse en narradores de su propia historia. La vida de María había cambiado para siempre. Los ecos de su pasado, inicialmente dolorosos, ahora se convertían en el impulso que la llevaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Había conquistado su espacio y creado un legado de resiliencia que perduraría en su comunidad. Con determinación, emprendía su camino, y cada día se sentía más libre. La historia de María es un testimonio poderoso del valor de la voz de cada persona. Desde la transformación de su identidad a través de la lucha y el crecimiento, nos invita a cuestionar, a renacer
y a levantarnos. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser el narrador de nuestra propia vida, de decidir que nuestras historias merecen ser contadas. Por eso, levanta tu voz, enfrenta tus temores, y recuerda, tu historia importa. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Cada acción cuenta en nuestra comunidad de superación personal.